Vitamina Q10, ubiquinona o coenzima Q10 son los nombres de este poderosísimo antioxidante. Te digo más, la coenzima Q10 es tan importante en tu cuerpo que sin ella simplemente no podrías vivir. ¿Sabes por qué? Porque a nivel de tu célula, ya te voy a contar, participa en la formación de energía. Sin energía no podemos vivir. Es tan importante en nuestra vida que los expertos la han estudiado para enfermedades como los dolores de cabeza severos, la migraña, el cáncer, el envejecimiento, los problemas cardíacos, mejorar el rendimiento atlético, los dolores musculares, entre otros. Toda esta evidencia te la voy a contar y te voy a contar de qué alimentos podés obtener coenzima Q10, qué pastillas y en qué dosis podés utilizar, los efectos secundarios de la coenzima Q10 y por último te voy a dar mi opinión sobre ella. Pero antes quiero que me cuentes de dónde nos seguís y cuál es el video que más te ha ayudado. Contanos tu experiencia y suscríbete para que podamos seguir creciendo. Empecemos. Coenzima Q10 o vitamina Q10. Lo primero que tenemos que decir es que la vitamina Q10 en realidad no es una vitamina, es una coenzima. Déjame que te explique. Esta es una de las imágenes más conocidas por aquellos que estudiamos ciencia de la salud. Esto es una célula. Acá está tu núcleo, donde está tu ADN, y alrededor de tu núcleo están organelas, es decir, especies de órganos que tiene tu célula. Hay un órgano mágico en ella, que es este que está acá, y se llama mitocondria, es una organela. En la mitocondria se produce la respiración de tus células, es decir, a partir de oxígeno y otras moléculas se produce energía para que tus músculos, tu corazón se mueva, tu intestino se mueva, para que las bombas que generan ácido se muevan, para las señales eléctricas de tu cerebro. Todo ocurre ahí. Entonces, ¿cómo funciona la coenzima Q10? Fíjate lo que hace la coenzima Q10. Para que se genere energía en estas células, vos necesitas transportar electrones. No importa. Los electrones se transportan a través de las membranas de la mitocondria y van generando movimientos de proteínas, como si fuera una represa. Giran unas hélices, literalmente, y generan energía. Este transporte de electrones ocurre en una de sus fases gracias a la coenzima Q10. Es decir, la coenzima ayuda a que ciertas enzimas funcionen. Fíjate, en nuestro cuerpo es todo muy lento. Si nosotros no tenemos enzimas en nuestro cuerpo, las reacciones son lentas e incompatibles con la vida. Las coenzimas permiten que estas reacciones sean más rápidas. Y en este caso, la coenzima Q10 permite el transporte de electrones para formar energía en tu cuerpo. Sin ella, simplemente no viviríamos. Entonces fíjate qué interesante. Esta coenzima está presente en tu corazón, en tu hígado, en tu páncreas y en muchísimos órganos de tu cuerpo, de hecho en todos. Por eso los expertos dijeron, ok, si es tan importante, ¿tendrá algún beneficio en la migraña, en el cáncer, en el corazón, a nivel de los atletas, a nivel del músculo? Estudiemos y es eso lo que vamos a hablar ahora. Sobre todo porque los expertos notaron que la coenzima Q10 disminuye cuando envejeces y también está disminuida en enfermedades como la insuficiencia cardíaca. Hablemos de esto entonces. Fíjate, respecto a la migraña, algunos expertos creen que para que la migraña ocurra, dentro de la fisiopatología de la migraña, ocurre una disfunción de sus mitocondrias, es decir, estas mitocondrias no andan bien. Y si dijimos que la coenzima Q10 es fundamental para que las mitocondrias funcionen, si nosotros agregamos coenzima Q10 en los pacientes que tienen migrañas, ¿qué ocurre? Bueno, hay un estudio muy interesante que toma un grupo de pacientes. A algunos le dan 100 miligramos en pastillas de coenzima Q10 3 veces al día y a otros pacientes le dan placebo, es decir, una pastilla similar pero sin coenzima Q10 y con una sustancia inerte que no produce ningún cambio en el cuerpo. Y vieron qué ocurría a los 3 meses. ¿Sabes lo que mostró la coenzima Q10 en este estudio para la migraña? Que a los 3 meses esos pacientes que tenían migrañas a repetición tenían un 50% menos de migrañas que los que no tomaban coenzima Q10. Entonces ellos dijeron, es probable que la coenzima Q10 ayude a prevenir
las migrañas. Ahora, ¿por qué no recetamos coenzima Q10 para todos los pacientes que tienen migraña? Bueno, porque se hicieron otros estudios que no mostraron lo mismo o mostraron resultados contradictorios, algunos sin ningún resultado y otros que incluso empeoraban. Entonces, ¿qué falta para recetar coenzima Q10 para las migrañas? Más estudios de mayor calidad con mayor cantidad de pacientes. Ya te voy a contar que la única forma de conseguir coenzima Q10 no es a través de las pastillas, sino también de los alimentos. Espérame un momentito más. Pero hablemos también del cáncer y el envejecimiento. Hemos hablado en otras charlas que para que el cáncer ocurra o para que el envejecimiento ocurra, una de las causas son los radicales libres, que son especies reactivas, especies químicas reactivas, que lo que hacen es destruir tus células, robar electrones a la membrana de tu célula y destruir estos lípidos, destruir tu ADN, destruir proteínas. Es decir, los radicales libres son peligrosos, destruyen nuestro órgano, destruyen nuestro ADN generando o predisponiendo al cáncer, destruyen las células de nuestra piel envejeciéndonos y nos predisponen a enfermedades cardiovasculares. Es decir, disminuir la cantidad de radicales libres es fundamental y hay dos formas. Una, produciendo menos radicales libres. ¿Cómo? Si vos fumás, producís radicales libres, no fumes, ni permitas que te fumen cerca. Número 2, no te expongas al sol en horarios inadecuados. El sol produce radicales libres y daño a tu ADN. Utiliza siempre protector solar y la exposición del sol que sea responsable en horarios responsables. Número 3, la comida chatarra. La comida chatarra genera radicales libres. Ahora, ¿cómo podés deshacerte de los radicales libres? Porque también se producen por el metabolismo normal de tu cuerpo. Podés disminuir la cantidad de radicales libres consumiendo antioxidantes. Ya hablamos del ajo, la cúrcuma, el jengibre, el agua con limón, frutas, verduras, ejercicio, disminución del estrés y el sueño. Y hoy te presento un poderoso antioxidante, la coenzima Q10. Claro que sí, la coenzima Q10 como antioxidante tiene la capacidad de retirar estos radicales libres de tu cuerpo. En realidad lo que hace es completar estos radicales libres y así ellos ya no tienen que destruir las células para conseguir el electrón que les falta. No importa tanto esto, lo importante es que consumas antioxidantes siempre en buena cantidad en tu dieta con todo lo que nombramos recién. De esta manera es probable que enfermedades como el cáncer o procesos normales como el envejecimiento disminuyan en su incidencia. Ahora, ¿qué hay de los problemas cardíacos? Ustedes saben que yo soy cardiólogo, entonces me gusta mucho este tema. Cuando nosotros tomamos una biopsia del corazón de pacientes enfermos con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, para que todos entendamos, es un síndrome clínico donde el corazón no tiene fuerza suficiente para bombear la cantidad de sangre que ese cuerpo necesita. O puede bombear esa cantidad de sangre, pero lo hace forzándose mucho, aumentando sus presiones, decimos nosotros. Ahora, cuando nosotros tomamos células de estos pacientes enfermos, lo que vemos es que esas células están rotas, desorganizadas, el citoplasma está roto, las mitocondrias son más pequeñas, proteínas acá que forman una red que hace que esta célula se contraiga están disminuidas. ¿Y sabes qué también está disminuida? La cantidad de coenzima Q10. Entonces algunos expertos han dicho, ok, ¿qué pasa si le damos a estos pacientes con insuficiencia cardíaca coenzima Q10? ¿Será que mejoran? Y hay pequeños estudios que muestran lo siguiente. Nuevamente, 100 miligramos 3 veces por día a pacientes con insuficiencia cardíaca y a otros con insuficiencia cardíaca placebo y vemos qué ocurre. Este estudio que yo estoy nombrando específicamente mostró que la tasa de mortalidad, es decir, la muerte en esos pacientes que tomaban coenzima Q10 era menos. También era la tasa de internación, es decir, se descompensaban menos e incluso tenían menos síntomas. Sin embargo, ¿por qué yo cardiólogo no te recomiendo que vos tomes coenzima Q10? Porque hay otros estudios que mostraron lo contrario o que no mostraron ningún beneficio. ¿Qué estoy queriendo decir? No quiero decir que la coenzima Q10 no funcione. Quiero decir que aquellos médicos que somos responsables tratamos de medicar a nuestros pacientes cuando es necesario, cuando la evidencia es sumamente justificada. Es probable que la coenzima 10 funcione, pero no tenemos evidencia suficiente. Nos falta aún más evidencia porque la evidencia es confusa, pero es muy prometedora en este caso. ¿Qué pasa con los atletas? Sabemos que el músculo gasta muchísima energía. Entonces, ¿por qué no aumentar la cantidad de coenzima Q10? Algunos atletas han visto mejorías de su rendimiento consumiendo coenzima Q10 y también han visto disminución de los dolores musculares. Y acá hay un apartado en el área de cardiología. Los pacientes que toman estatinas, que es una droga para disminuir el colesterol, que
que los cardiólogos utilizamos mucho porque sabemos que el colesterol aumenta el riesgo de infarto y ACV, producen dolores musculares, en algunos casos la atorvastatina, rosuvastatina y otras. Se ha probado la coenzima Q10 para disminuir estos dolores. Sin embargo, una vez más, la evidencia es un poco confusa. Algunos médicos deciden darla y otros decidimos cambiar la droga o tratar de que el paciente haga ejercicio para mejorar los dolores. Ahora, ¿dónde puedo consumir alimentos de forma natural que contengan coenzima Q10? Fíjate, las carnes como la ternera, el pollo, el pescado, el cerdo contienen coenzima Q10. También contienen vegetales como el brócoli, la espinaca, también los frutos secos. De estos alimentos vos podés obtener coenzima Q10. El problema, en bajas cantidades. Y es por eso que viene la parte de las pastillas. Existen pastillas con coenzima Q10, 100 miligramos, 200 miligramos, etc. ¿Cuál es la dosis recomendada? No lo sabemos aún. En general, los estudios han probado de entre 100 a 400 miligramos por día. ¿Y sabes qué han notado? Que es segura en esa cantidad. De hecho, hasta 1000-1200 miligramos hay muy pocos efectos secundarios. Mi recomendación ya te la voy a dar enseguida, pero si vas a consumir, siempre consulta a tu médico y evita consumir cantidades mayores a los 200, 300 o 400 miligramos por día. ¿Por qué? Porque podría haber efectos secundarios. La buena noticia, todos estos estudios de la migraña, del cáncer, de los problemas cardíacos, de los atletas, han mostrado que la coenzima 10 es un suplemento seguro, con pocos efectos secundarios, mareos, náuseas, vómitos, dolores abdominales leves, acidez e incluso en algunos casos extraños aumento de las enzimas hepáticas. Por eso siempre consulta a tu médico y toma en dosis pequeñas si lo vas a hacer. Recordá que en Dr. Beller nunca te recomendamos automedicarte, siempre consulta a tu médico. Y por último te doy mi opinión. Mi opinión es la siguiente: no existe medicamento mágico o suplemento mágico, eso no existe. La forma de mantenerte saludable es haciendo una vida saludable, haciendo ejercicio, tratando de dormir bien, manejando adecuadamente el estrés. ¿Tenés un problema en el trabajo? ¿No lo podés solucionar? Tómatelo de la mejor manera posible. ¿Tenés un problema familiar? Sentate y habla. Trata de solucionarlo. Maneja de manera adecuada el estrés. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y ahí ya depende de cómo te tomas las cosas. También comiendo alimentos saludables, frutas, verduras, pocas carnes rojas, más carnes blancas, en todo caso pescado o pollo, aceite de oliva, frutos secos. Todo lo que te hablé este tiempo va a permitir que tengas una vida más saludable. Y recordá, hacer ejercicio no es optativo. Hacer ejercicio tiene que formar parte de tu vida. Así como te cepillas los dientes, tenés que estimular los músculos de tus brazos, de tus piernas y de tu abdomen, porque ellos te mantendrán joven, y no me refiero de manera estética, sino mejorarán tu salud mental, mejorarán tu azúcar, mejorarán tu presión, mejorarán los dolores de espalda, los dolores de rodilla, los dolores musculares, mejorarán la fortaleza ósea. Entonces, haz ejercicio. Y si te parece, consultale a tu médico sobre la coenzima Q10. Tal vez sea una buena opción para vos. Sin embargo, yo creo más que no existe medicamento mágico. Creo que es un todo. Esa es mi opinión. Vida saludable para resultados. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.